Hola, estamos leyendo el libro en Zohar para Todos, primer volumen. Estamos ahora en el artículo en la noche de la novia, ítem 136. Pueden encontrar el material de estudio en Siva y en el sistema de Arbut. Pueden hacer sus preguntas en vivo. Cualquier persona que esté haciendo sus preguntas en vivo, por favor, sostenga el micrófono cerca de la boca y pregunte de una manera fuerte y clara. Rab, por favor. La Rab dice que continúa. Entonces comenzamos con el ítem 136. Duma dijo: Señor del mundo, una palabra más tengo sobre él. Pues él abrió su boca y dijo: por el Señor viviente, ciertamente el hombre que ha hecho esto merece la muerte. Por consiguiente, él se ha juzgado a sí mismo y merece la muerte, y por lo tanto tengo el poder de darle la muerte. El Creador le dijo: tú no tienes permiso de darle muerte, pues él ha admitido delante de mí y dijo: yo he pecado delante del Señor, a pesar de que no pecó. En cuanto a su pecado contra Uriah, prescribió un castigo para él y él lo ha recibido. Inmediatamente Duma regresó a su lugar decepcionado. Explicación. La mitzvah de la circuncisión está conectada a la señal del pacto. Existen 2 puntos en el nombre Eloah, Dios. Es la Hei en el nombre Eloah, Malhut, Din y Rahamim. Toda la corrección del pacto se encuentra en el poder del Din, que está escondido y oculto, y que Rahamim está abierta. Entonces el nombre Eloah está sobre él. Esto es así porque a pesar de que está Malhut allí también, en la cual, a pesar de que está Malhut allí también, en la cual había Tzimtzum Aleph, y el Din y los externos se nutren de ella, pero debido a que ella está escondida y oculta y solo la cualidad de Rahamim divina está revelada, los externos no tienen el poder de pegarse a ella, y él no tiene permiso de acercarse a ellos porque han cuidado el sagrado pacto en este mundo. Pero aquel que corrompe un pacto devela el juicio, el Din en Malhut, y la letra Hei de Eloka, y todos los externos de inmediato se acercan a ella para nutrirse de ella, pues ella es la porción entera y toda la vitalidad de ellos. Por lo tanto, el alma sagrada, es decir, el nombre Eloka, parte de inmediato. David era de Malhut, que estaba dulcificada con la cualidad de Rahamim. Por lo tanto, él necesitaba cuidado extremo para que el Din en Malhut no se revelara en él. Por lo tanto, al decir: por el Señor viviente, ciertamente el hombre que ha hecho esto merece la muerte, juzgando a aquel que corrompe el pacto de entregar la corderita del hombre pobre al vagabundo, que es Sitra Achra, su sentencia es la muerte. El Din, el juicio ante Sitra Achra, apareció en él mismo, es decir, el ángel Duma. Y es debido a esto que deseaba aferrar el alma de David, pues con estas palabras apareció el poder del juicio del Din que estaba oculto y escondido en él. Este es el significado de lo que el ángel Duma dijo: una palabra más tengo sobre él, pues él abrió su boca y dijo: por el Señor viviente, ciertamente el hombre que ha hecho esto merece
morir. Él se sentenció a sí mismo a la muerte con las palabras con las que Él sentenció a muerte a aquel que corrompe el pacto. Se deduce que Él se sentenció a sí mismo a la muerte porque con esto apareció el din que estaba escondido en su alma. Y por ende, yo tengo el poder sobre Él. Yo tengo dominio sobre Él para nutrirme con su alma. Este es el significado de lo que el Creador le dijo: tú no tienes permiso de darle muerte, pues Él ha admitido delante de mí y dijo: yo he pecado ante el Señor, a pesar de que no pecó. Con las palabras que pronunció, Él se sentenció a sí mismo a la muerte al revelar el din delante de Sitra Achra, como alguien que mancilla su pacto. Y el ángel Duma quería tomar su alma y arrastrarla al infierno, pero el Creador le dijo a él: ya lo había admitido y se había arrepentido por el incesto, a pesar de que no había cometido pecado por esto en absoluto. Es debido a esto que el arrepentimiento de sentenciarse a sí mismo a muerte le ayudó, y por ende no tienes permiso de acercarte a él. En cuanto a su pecado contra Uría, prescribí un castigo para él y él lo ha recibido. En otras palabras, por el pecado de asesinar a Urías con la espada de los hijos de Amón, él ya ha recibido un castigo de mí. Y esto no te incumbe, pues tú solo estás encargado del incesto. Inmediatamente, Duma regresó a su lugar decepcionado. ¿Preguntas, dice Rav? Por favor. Por supuesto que todo el texto aquí no está tan claro. ¿De qué se trata? Y no sé, yo leería esto de nuevo. Por lo menos una vez más, para que por lo menos el texto en sí se vuelva un poquito más familiar y luego lo escudriñaría. Porque ese es los mismos estados que todos tenemos que atravesar. 136, dice el amigo. Duma dijo: Señor del mundo, una palabra más tengo sobre él, pues él abrió su boca y dijo, como por el Señor viviente, ciertamente el hombre que ha hecho esto merece la muerte. Por consiguiente, él se ha juzgado a sí mismo y merece la muerte, y por lo tanto, tengo el poder de darle la muerte. El Creador le dijo: tú no tienes permiso de darle muerte, pues él ha admitido delante de mí y dijo: yo he pecado ante el Señor, a pesar de que no pecó. En cuanto a su pecado contra Urías, prescribí un castigo para él y él lo ha recibido. Inmediatamente Duma regresó a su lugar decepcionado. Explicación. La mitzvah de la circuncisión está conectada a la señal del pacto. Existen dos puntos en el nombre Eloka. En la Hei, en el nombre Eloka, Malhut, Din y Rahamim. Toda la corrección del pacto se encuentra en el poder del Din que está escondido y oculto, y que Rahamim está abierta. Entonces el nombre Eloka está sobre él. Esto es así porque, aunque hay Malhut allí también, en la cual Simtsum Aleph
en la cual había Tzimtzum Aleph, el din y los externos se nutren de ella, pero debido a que ella está escondida y oculta y solo la cualidad de Rahamim divina está revelada, los externos no tienen la fuerza para apegarse a ella. Y él no tiene permiso de acercarse a aquellos que han cuidado el sagrado pacto en este mundo. Pero aquel que corrompe el pacto devela el din en Malhut, en la Hei de Eloka. Y todos los externos de inmediato se acercan a ella para no. ועל כן, תכף מסתלקת הנשמה הקדושה, השם אלוקה. דוד היה ממלכות הממותקת במידת הרחמים, ועל כן היה צריך לשמירה יתרה שלא יתגלה בו דין שבמלכות. ועל כן, בזה שאמר חי השם, כי בן מוות האיש העושה זאת, דן דין שהמקלקל ברית לתת כבשת הרש לפני ההלך, שהוא הסיטרא אחרא, דינו במיתה. התגלה בו עצמו דין לפני הסיטרא אחרא, מלאך דומה, ורצה על כן להיאחז Su sentencia es la muerte. El din ante la Sitra Achra apareció en él mismo, es decir, el ángel Duma. Es debido a esto que deseaba aferrar el alma de David, pues con estas palabras apareció el poder del din que está oculto y escondido en él. Este es el significado de lo que el ángel Duma dijo. Una palabra más tengo sobre él, pues él abrió su boca y dijo: por el Señor viviente, ciertamente el hombre que ha hecho esto merece la muerte. Él se sentenció a sí mismo a muerte con las palabras con las que él sentenció a muerte a aquel que corrompe el pacto. Pues se deduce que él se sentenció a sí mismo a la muerte, porque con esto apareció el din que estaba escondido en su alma. Y por ende, yo tengo poder sobre él, yo tengo dominio sobre él, para nutrirme con su alma. Este es el significado de lo que el Creador le dijo. Tú no tienes permiso de darle muerte, pues él ha admitido delante de mí y dijo: yo he pecado ante el Señor, a pesar de que no pecó. Con las palabras que pronunció, él se sentenció a sí mismo a la muerte al revelar el din delante de la Sitra Achra, como alguien que mancilla su pacto. Y el ángel Duma quería tomar su alma y arrastrarla al infierno. Pero el Creador le dijo a él que ya lo había admitido y se había arrepentido por el incesto, a pesar de que no había cometido pecado por esto en absoluto. Es debido a esto que el arrepentimiento de sentenciarse a sí mismo a muerte le ayudó, y por ende tú no tienes permiso de acercarte a él. Pero en cuanto a su pecado contra Uría, prescribió un pecado para él y él lo ha recibido. En otras palabras, por el pecado de asesinar a Urías con la espada de los hijos de Amón, él ya ha recibido un castigo de mí. Y esto no te incumbe, pues tú solo estás encargado del incesto. Inmediatamente, Duma regresó a su lugar decepcionado en el infierno, en las puertas del infierno. Inmediatamente Roma regresó a su lugar, en las puertas del infierno decepcionado. Kiev.
El amigo pregunta, ¿cuál es el significado de que no se escucha bien? ¿Qué se refiere que el juicio no tenía que abrirse en Malhut? El Rab dice, es que el rey David era Malhut de todo Israel y de todo el mundo, en realidad, eventualmente, al punto que cada quien se corrige, se incorpora en esta Malhut. Y este es su comportamiento. El amigo continúa su pregunta. ¿Qué significa que está desconectado de la cualidad de misericordia? El Rab dice, porque en Malhut, para comenzar, hay también la fuerza de la Torah, la fuerza del pacto, ahí, la fuerza de la conexión. Turquía 5. Good morning, Raf. Good morning, Bert. El amigo pregunta, buenos días, Raf, buenos días, Clima Mundial. ¿Qué significa que todos los externos inmediatamente se acercaron para succionar o alimentarse? ¿Qué es esta palabra aquí? El Rab dice, eso significa que ellos quieren sacar todas las fuerzas, todo el poder y cada quien utilizarlo para su propio propósito, no para el propósito general de Malhut, de toda la creación, sino que quieren nutrirse de ella, cada quien para su propio beneficio. Eso lo llamamos succionar o nutrirse de ella. Sakalin. El amigo pregunta, ¿el ángel Duma es el sirviente fiel del Creador? ¿Y qué falta de conexión y qué condición puede hacernos elevarnos por encima de él? El Rav. Nosotros tenemos que elevarnos por encima de todos los deseos individuales y en lugar de estos tenemos que estar conectados no con los deseos sino con las intenciones. Y entonces vamos a poder utilizar esto correctamente y vamos a corregir a todos los ángeles, que de hecho todos ellos, después del rompimiento, están dirigidos hacia todo tipo de direcciones diferentes, digamos, están esparcidos. Y lo que nosotros queremos hacer, de hecho, es organizarnos, dirigirlos en una sola dirección, que estén todos ellos juntos, en un punto en el que el Creador puede revelarse, y solamente aquí, y así. Beersheba. Buenos días, Rav. Buenos días, Clima Mundial. Con su permiso, Rav. Dos preguntas de esto que hemos leído. Al comienzo dice que Duma había recibido y nosotros aprendemos que, bueno, no tenemos aquí ningún tipo de sensación o sentimiento. ¿Esta es nuestra diferencia con ellos? El Rav dice, bueno, no sé, el ángel hace todo lo que tiene que hacer. El amigo dice, ok, gracias. Ahora quiero continuar con esta pregunta porque al final dice que le dijo que él pecó al mandarle que Urías sea asesinado por la espada de Amnón. Entonces David sentenció que él muera o no, no entiendo. El Rab dice, ok, estamos entrando en todo tipo de interpretaciones de la Agadá, de la historia. Vamos a esperar a entender esto. Peter 3, el amigo pregunta,
¿Qué es esta historia aquí? ¿Cuál es su significado en la escena? ¿De qué está hablando? ¿De Bathsheba, Uriah? El Rab dice, esto se trata de Malhut. ¿De cuánto es que Malhut está conectada con todas las almas? ¿Y cuánto es que ella, de hecho, se incorpora e incorpora así a todo Israel? ¿Cuánto es que todos ellos se corrigen a través de la conexión entre ellos? Y en la medida de su independencia, en la medida en que está independiente esta criatura, se puede ir revelando a través de la conexión de las criaturas. Entonces tenemos aquí algo y su opuesto. Por un lado, todos tenemos que adherirnos e incorporarnos en el Creador, y por otro lado, tenemos que ser independientes, autosuficientes. Y así cada quien y todos juntos. Entonces aquí tenemos como que unas cuantas contradicciones. ¿Cómo vamos a poder todos juntos estar juntos y existir independientemente? Entonces es una contradicción. ¿Cómo es que podemos mantener y guardar los mandamientos del Creador, donde este mandamiento es opuesto a nuestra independencia? Entonces aquí tenemos muchas preguntas. Y estas preguntas despiertan más y más con respecto conforme el alma del hombre crece y se desarrolla. Entonces, bueno, Baltia 2. Cuando leímos esto el día de hoy, ahí este concepto de, ahí está del corderillo, del corderito. ¿Qué es el cordero aquí? El Rav dice, el cordero significa, es la conexión de Binah y Malhut. El amigo dice, no hablo del río, hablo del cordero. El Rab entendió algo sobre un río. El Rab dice, Israel es no se entendió claro. Es todos que tienen que llegar a la corrección, y así se les llama. Turquía. Rav, ¿podría explicarnos qué es el significado de este punto sobre el incesto? El Rav dice que él es responsable de esto, para despertar en las personas el deseo de conectarse para conectarse en aras de la recepción. Y esto es lo opuesto al propósito de la creación. Por eso es que este deseo es tan fuerte. ¿Está claro? Moscú 18. Дорогой Раф, вопрос от десятки. Что значит «убил Урию»? Ведь сказано, что Урия — это свойство Гар. Una amiga pregunta, ¿qué significa que mató a Urias? Él no quiere utilizar esto. Eso significa que lo mató. No desea utilizar la cualidad de Gar. Pregunta, ¿hay una relación entre nuestro deseo de ser independiente y nuestra viud, es decir, nuestra habilidad de sobreponernos a nuestro deseo de recibir? ¿Podría repetir su pregunta de nuevo? El amigo repite la pregunta. ¿Hay una relación entre nuestro deseo de ser independiente y
nuestro deseo de sobreponernos a nuestro ego y la aviut. Dice, no entendí. El amigo repite una vez más. El deseo de ser independientes está opuesto a nuestro deseo de conectarnos. Entonces, hay una relación entre esta aviut, este grosor, y el trabajo que tenemos que hacer para sobreponernos. Nuestro deseo de estar desconectados y ser independientes. El Rab dice, nosotros tenemos que entender que en la conexión entre nosotros, donde aparentemente cada quien pierde su independencia, con esto adquiere la independencia general de toda la vasija de Dama Rishon. Y con esto realmente se libera, porque con esto está realmente unido con todos, que están llevando a cabo las mismas acciones que todos, con lo que resucitan el sistema de Dama Rishon, y con esto y aquí se considera que los muertos están libres. Cuando alguien se libera de su ego individual y se incorpora con el deseo de recibir general, que es el Creador. New York One. Good morning, Rav. Good morning, Wordplay. Thank you for letting me ask. When you said the external wants to suckle, what does it mean? ¿Qué significa que los externos quieren nutrirse? ¿Es estos los deseos no corregidos? Los externos que quieren nutrirse, estos son los mismos deseos nuestros que aún no hemos corregido. Y ellos quieren estar conectados con todos los otros deseos y quieren recibir de ellos para recibir. כרגיל, קודם כל מבררים מי הם ומה הם. Como de costumbre. Primero tenemos que ver quiénes son, qué son, y con esto los separamos del sistema general y los corregimos gradualmente, y conforme los vamos corrigiendo gradualmente los regresamos al sistema general. Muchas gracias, dice el amigo. Спасибо, Раф. А что это такое, когда твои же слова могут использоваться против тебя? El amigo dice, ¿qué es que puede uno utilizar esas palabras en contra de uno? El Rab dice, bueno, es que puede que tu intención no haya sido una intención clara, y al manipular esta intención con la misma acción terminas con el resultado opuesto. El amigo dice, tengo una pregunta de un amigo aquí. ¿Qué tiene que pedir el amigo? ¿Por qué tiene que arrepentirse la persona si es que el Creador hace todo? El Rab dice, el Creador hace todo para llevarnos al propósito de la creación. Nosotros tenemos que asistirlo, tenemos que ayudarlo aquí en la medida de lo posible. Y en esto es que nosotros nos volvemos socios con el Creador. En la medida en la que nosotros trabajamos con Él en la misma dirección, entonces así nosotros llevamos a cabo acciones de mitzvah. Con respecto a que no estamos en la misma dirección, entonces de acuerdo a esto, es que se miden transgresiones en la medida en la que estamos de acuerdo a él o no. Eso es lo que tenemos que medir. Eso es lo que tenemos que ver. Muchas gracias, dice el amigo. Salt Lake City. Good morning, Rav. Buenos días, Rav. David le pidió al Creador. Bueno, le confesó al Creador y el Creador dijo
que él no había pecado en absoluto. ¿Qué causó que David pensara que él había pecado? ¿Y por qué es que el Creador considera que él no había pecado en absoluto? Nosotros podemos determinar nuestras acciones de acuerdo a cómo es que nos sentimos con respecto al Creador y no de acuerdo a ningún otro cálculo. Hay cálculos en los que a veces lo opuesto se revela o a veces está todo entreverado. Lo más importante para nosotros es cómo es que existimos de forma paralela al Creador, es decir, que estamos en la misma dirección que Él y tenemos la misma meta que Él, que el Creador. Entonces, así en cada paso tenemos que chequearnos, tenemos que evaluarnos. Vamos a hablar más de esto en el futuro. Holanda 1. El amigo Kos dice: buenos días, querido Rav. Usted ya estuvo explicando algo sobre estas contradicciones. Entonces, ¿por qué es que él, al sentenciarse a sí mismo a la muerte, es que resultó ayudándose a sí mismo? ¿Podría tal vez usted entrar en eso un poco? Porque creo que tiene algo que ver con la muerte del individuo. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí, de hecho? El Rav dice: ¿me repite nuevamente tu pregunta? El amigo dice: ¿por qué es que David, al sentenciarse a sí mismo a la muerte por mancillar el pacto, resultó ayudándose a sí mismo? El Rav dice: esto es bueno de escudriñar. Es bueno escudriñar esta situación, aunque no sea algo correcto, no sea algo necesariamente bueno para obtener la meta, sino es que vale la pena medir dónde es que alguien se ha equivocado, dónde es que ha hecho un error. Entonces, mientras tanto, se considera que sus acciones son correctas, porque en general tenemos que darnos cuenta que no hay errores. No hay errores. Incluso los rompimientos más grandes. No hay errores aquí, sino más bien nosotros tenemos que atravesar todos estos estados desde el comienzo de la creación hasta el fin de la creación de una forma necesaria. Sin embargo, la pregunta es: ¿cuánto es que entendemos? ¿Cuánto es que nosotros aceptamos estos estados de la forma correcta? ¿Y cuánto es que nos identificamos con estos estados? ¿Cuánto es que entendemos que aquí, de hecho, yo tengo que cometer un error, tengo que elevarme después y tengo que, etcétera? Y a través de estas relaciones es que me vuelvo el socio del Creador en estos ascensos y descensos. Y de hecho, en estos ascensos y descensos estoy construyendo mi vasija. Bueno, el Creador está creando y formando mi vasija, pero con mi consentimiento. Yo consiento esto y de esta forma yo me elevo. Así funciona. El amigo continúa la pregunta y dice: pero entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud para poder escudriñar esto? ¿Qué deberíamos hacer en la escena para poder escudriñar esto? ¿Qué debería ser nuestra actitud? El Rav dice: solamente conexión. Todos los escrutinios externos, internos, aquellos que están lejos o cerca, tenemos que ver nosotros y tenemos que chequearlos solamente con respecto a la conexión, porque tenemos solamente un discernimiento, en qué medida estamos más conectados. Eso es todo. Y así todos los discernimientos, miles de discernimientos que podamos tener, los reemplazamos todos con un solo discernimiento.
me estoy acercando a través de estos discernimientos que estoy ahora llevando a cabo o no. Si es que nos estamos acercando, entonces aceptamos estos discernimientos y seguimos avanzando. Y si es que no puedo acercarme con este discernimiento, entonces lo tiramos y seguimos adelante. El amigo dice, ¿qué es este pacto? ¿Cuán importante es este pacto si podemos corromperlo? No entiendo eso. ¿Cuán importante es el pacto en la escena si es que tengo que utilizar esta contradicción de tener que corromper este pacto que tenemos en la escena? El Rav dice, el pacto significa conexión, es la corrección de la vasija. Y en la medida en que esto está en la dirección de la corrección, entonces este resulta ser el propósito de la vasija, de estar en adhesión con el Creador. Y aquí es que nosotros estamos constantemente en duda. Pero a través de estas dudas, nosotros corregimos nuestras intenciones. Ok, dice el amigo, muchas gracias, querido Rav. El Rav dice, bueno, mientras tanto, digamos esto de esta forma. Mujeres 20 de latín. Hola, Rav, gracias. Cuando corrompemos el pacto, parecería que estamos caminando en el infierno y tenemos que volver al pacto. ¿Esto es así? Nosotros que por supuesto tenemos que regresar al pacto y el pacto se vuelve más y más fuerte y más especial, pero toma una forma un tanto distinta cada vez. ¿Puedo hacer otra pregunta, Rav? Con esto de sentenciarse a sí mismo, entendería que debe ocurrir en la decena esto, como una especie de anulación. Sí, es un tipo de anulamiento en donde yo no acepto nada para mí mismo excepto estas cualidades, incluso las más pequeñas que permanecen en mí, con las que puedo identificarme con el Creador. Volga. Вот в тексте описывается два типа наказания. Наказание от самого Творца и наказание от ангела смерти. En el texto aparecen dos tipos de castigos. Parece que hay un castigo que llega del Creador y otro castigo que llega del ángel de la muerte. ¿Qué significa que el castigo llega del Creador en sí? Cuando la persona no cae completamente al deseo de recibir o se está sosteniendo de algo, aunque sea. El Rav dice, bueno, hay una diferencia en las desconexiones, ya que no hay ningún castigo, porque de hecho el castigo mismo es una corrección y nosotros tenemos que entender esto también. En principio no tenemos castigos, no hay de verdad no hay caídas, simplemente son procesos para añadir vasijas, para añadir discernimientos y poder avanzar otro paso y otro paso más hacia el propósito de la creación. ¿Ok? Mujeres Mac. La amiga pregunta. Si es que Duma es responsable del incesto, entonces, ¿por qué aparece en el deseo de controlar? El nuevo pregunta, pues si es que Duma es el ángel responsable del incesto, ¿por qué es que el deseo de juzgar a alguien, de sentenciar a alguien por algo que no ha hecho, despierta en él? El Rav dice, vamos a aprender esto en el futuro. Todavía no entendemos estos discernimientos. Estos puntos en nuestro carácter, en nuestra personalidad.
PT 31. Está escrito aquí que se arrepintió del incesto, aunque no pecó en absoluto, pero después dice que este arrepentimiento le ayudó. Entonces, ¿por qué es que me piden que yo me arrepienta por algo que no hice y luego eventualmente esto me ayuda también? El Rab dice, es decir, que vio que había causado un cierto problema, una transgresión, y luego fue entendido por él que no fue un pecado y recibió este discernimiento como una corrección. Y así es como el hombre, de hecho, atraviesa todas las transgresiones y correcciones, que es de este tipo o este otro. Sí. Kaviu 3, el pecado de desnudez, se podría traducir también. Mujeres, Kaviu 3, no se les escucha. אין לה משהו. בסדר. בלטיה 1. Ok, Baltia 1. Здравствуйте, Раф. Это необходимая ступень для понятия правильности пути? Да. Далее. Este grado en el que estamos es un grado necesario para entender la justicia o lo justo en el camino. Ok, no sé qué está sucediendo, pero dice Women Darom, dice Darom de las mujeres, pero veo hombres ahí que son mujeres, no entendí. Women Darom. Gracias, Rab. Tengo dos preguntas. Nosotros aprendemos que no hay nada fuera de él, pero aquí aparentemente el Creador está dividido en múltiples fuerzas. ¿Por qué es que nos muestran esto? ¿Es para que nosotros podamos ver dentro de nosotros diferentes fuerzas? El Rab dice, claro, por supuesto. Entonces, ¿por qué es que estas fuerzas de Duma y los ángeles son estos pensamientos externos que existen dentro de nosotros y nos hacen descender? El Rab dice, no hay extraños, así simplemente se les llama, así son como actúan estas fuerzas, este está a favor, este está en contra, pero al final, en toda la acumulación de estas fuerzas, todas tienen que conectarse juntas en un solo sistema completo, y nosotros vamos a recibir esto de esta forma, y nosotros así lo vamos a recibir de forma general. Como en nuestro mundo también tenemos todo tipo de sistemas. Este sistema está a favor, este sistema está en contra y todo está funcionando. La amiga continúa su pregunta. Entonces, con respecto a la gratitud y la conexión, ¿deberíamos sentir gratitud por estas fuerzas que aparecen? Y el Rab dice, bueno, así es como está escrito, que la persona tiene que bendecir por lo bueno y también por lo malo. Mujeres de Sharon 5. La amiga dice, hola. En el comienzo del primer párrafo, en el ítem 136, dice, tengo algo en contra de él. Dice que por el Señor viviente, ciertamente el hombre que ha hecho esto merece morir. Entonces, ¿qué es esta muerte? ¿Qué es esta sentencia de muerte? El Rab dice, muerte es el deseo de recibir para recibir, que quiere matar a la persona y quiere desconectar esta conexión que tiene entre él y el Creador. Esto se llama muerte. Y nosotros, mientras tanto, no estamos relacionados a este sistema, no tenemos ni muerte ni vida. Y cuando dice que por el Señor viviente o como vive el Señor, ¿qué significa? El Rab dice, pues así es como lo revela. Este es el discernimiento en el que el Señor vive
que el Creador vive, y con respecto a esto es que discierne todo el resto de los estados. Una pregunta de Soshi. ¿Qué es común al pecado de David, donde dice que él mató a Urias, y el pecado de Moisés, donde dice que él que él golpeó en la roca con su vara? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la conexión entre estos dos estados, estas dos acciones? La amiga dice, sí. El Rabbi dice que no actuó de forma correcta en el camino de la corrección. Es así. Ese es el primer lugar. Y el segundo es, ¿dónde está Soshi? ¿Dónde está Soshi? La amiga dice, Soshi está enferma, tiene fiebre muy alta ya por unos cuantos días. Y ella dice, y a veces tiene que llamar a una ambulancia. Así de mal, dice Rav. Sí, también escribimos al grupo. Ok, Rav dice, entonces mándenle mis saludos y vamos a pensar en ella. Moscú 7. Buenos días, Rav. ¿Qué es la gratitud por un pecado verdadero? Porque aquí aparentemente estamos dando gracias por un pecado y luego pedimos arrepentimiento y luego agradecemos por él. El Rabbi dice, no puedo expresar esto con palabras. El hecho de que el Creador permite que una persona sienta que lo que sea que ha hecho es opuesto a lo que tenía que hacer para la corrección, eso es todo. Que el Creador permite que una persona sienta que lo que ha hecho va en contra del propósito de la corrección. No estamos hablando de estos discernimientos ahorita de Aviud, de las pantallas, no, así es. Una persona revela cuánto es que él ha hecho cosas opuestas en contra de la corrección. Eso es por un lado. Por otro lado, esto le ayuda a que y mejore y corrija sus acciones. ¿Saben qué? Vamos a continuar. Estamos con el ítem 137. David dijo acerca de esto: si no me ayudara el Señor, poco faltó para que mi alma sea entregada a Dumá. Si no me ayudara el Señor, quiere decir que si Él no fuera mi guardián y mi custodio con respecto al ángel Duma, poco faltó, casi como un hilo delgado, que me separa del otro lado. Como esa medida hubo para que mi alma sea entregada a Duma, el ángel Duma, en el infierno. Explicación. David es Malhut, de quien está escrito: sus pies descienden a la muerte. Y ella es de este modo debido al Siyum de Kedushá, donde se sostiene Sitra Achra y las Klipot, como está escrito: su reino domina sobre todo. Pero cuando Malhut se corrige con Midat Rahamim, la cualidad de misericordia, ella es considerada como dos puntos: el punto del Din de ella misma y el punto de Rahamim que ella recibió de Binah. Además, el Din en ella está oculto y escondido, y solo el Rahamim en ella está fuera, al descubierto. A través de esta corrección, la Sitra Achra tiene solo una tenue luz de la iluminación de Malhut,
esto se considera como shoresh, la raíz, y es suficiente para la persistencia de las klipot, pero no tienen poder para expandirse en absoluto. Shoresh también se llama un hilo delgado, es decir, una raíz delgada para los pecados, y está escrito acerca de esto. Al comienzo es parecido al hilo de una telaraña y más adelante se vuelve como las sogas de una carreta. Se le dice delgado porque es juicio que está oculto y escondido en el punto de Rahamim. Sin embargo, aquel que mancilla el pacto provoca que aparezca el punto de Din en Malhut, y entonces las klipot se acercan a ella y se nutren abundantemente de ella, recibiendo fuerza para una gran expansión. Y aquel que lo hace pierde su alma en las manos, y cuando es merecedor y se arrepiente, corrige a Malhut con la corrección de Midat Adin, la cualidad del juicio nuevamente, y es debido a esto que se llama Teshuvah, arrepentimiento, lo cual significa retorno en hebreo. Y tiene las letras Tashuv, Hei, lo cual la hace regresar a su lugar, Amidat Rahamim, y el poder del Din quedó oculto dentro de ella una vez más con tan solo una vela delgada. Si no me ayudara el Señor, convirtiéndose en mi guardián y custodio, es decir, que Él acepta mi teshuvah, mi arrepentimiento, y ahuyenta al ángel Duma a su lugar, Él hizo volver a Malhut a su lugar, a Midat Rahamim, y dejó solo una delgada vela de Midat Adin, como una medida de hilo delgado que existe entre él y la Sitra Achra. En otras palabras, es tan solo como una pequeña cantidad que debe quedar entre la Malhut y la Sitra Achra para darle sustento con iluminación disminuida llamada un hilo delgado. Fue con esta medida y poco faltó para que mi alma sea entregada a Duma. Y esta medida me salvó de caer en las manos del ángel Duma. En otras palabras, si el Din en Malhut no volviera a ser como un hilo delgado, yo estaría ya en las manos de Duma. La dice sí. No, es decir, nosotros vemos aquí que cuanto es que el sistema está está balanceado, está espiralado, y como es que cada alma como que toma algo de la Sitra Achra y también de nuevo lo pone de vuelta y luego lo vuelve a sacar y luego lo vuelve a poner en su lugar, y así es para cada quien hasta que cada quien reciba los discernimientos correctos de qué es lo que significa Kedushá y Klipa. Ok, vamos con Turquía 8, mujeres de Turquía 8. Sevgili Rav, o zaman yapmadığımız bir eylemi Gracias, querido Rav. yapmışım gibi düşünüp durumu hissedip Pregunta. kısığı gerçekleştirebilir miyiz? ¿Podríamos pensar en una acción que no hicimos y pensar en ella como que hicimos? El Rav dice, no. Eso es imposible. ¿Cómo podríamos nosotros imaginarnos que hicimos algo y de esta altura de que hicimos y que llevamos a cabo estas acciones
No, eso no va a funcionar, no es así. Tenemos que pedir al Creador que realmente nos ayude. Rav, ¿qué es din, juicio? ¿Y por qué debería estar oculto? El Rav dice, juicio es la cualidad del deseo de recibir que se encuentra en cada grado, que una vez que se oculta y otra vez se revela, y tenemos que trabajar con ambas condiciones de una forma y otra, o tal vez en el medio, en una cierta medida. Así es en nuestro mundo también, así es. Y nosotros simplemente ya nos hemos acostumbrado. Pero de hecho, en nuestras vidas, nosotros inmediatamente escudriñamos cuánto hay en cada uno de nuestros estados, cuánto hay bueno, cuánto hay malo, cuánta duda. Y cuánto puedo y qué opciones tengo para salir de este mal estado y entrar en un mejor estado. Así es en todo. Y así de esto está hablando acá. Y el amigo dice, ¿pero por qué debería estar este escrutinio oculto? El Rab dice, porque si no estuviera esto oculto, la persona no puede desarrollarse. Porque todo nuestro desarrollo consiste en que algo esté oculto y algo esté revelado y algo ilumine. Y así nosotros escudriñamos a partir de todas estas cosas en los medios óptimos para acercarnos y llegar a la verdad. Tal vez no es algo muy placentero como en nuestro mundo. Nos damos cuenta que no es algo placentero, que duele muchas veces, pero por otro lado es algo muy bueno y sería excelente si pudiéramos atravesar esto y llegar hacia la meta. Tal vez no sea ahora, pero tal vez después. Y no es nosotros, sino más bien también tenemos que atraer a todo el resto de la sociedad aquí. Y así en adelante. Muy bien, Kabyu 7. El amigo dice, sí, gracias, Rav. ¿Qué significa infierno, Geinom, para nosotros? ¿Qué significa Geinom? El Rav dice, ¿qué significa Geinom para nosotros? Se traduce como infierno. Bueno, el Rav dice, esto depende de cada quien, de cada persona, que es infierno para él. Infierno es el control del ego y es de la peor forma posible, que solamente puede revelarse en ese momento. Eso es todo. Entonces, tal vez yo quiero matar a ciertas personas, tal vez quiero robar de ellas, tal vez no quiero considerarlas en absoluto, solamente quiero desconectarme de ellas completamente, no quiero ni verlas. Cada quien tiene revela esto de una forma distinta. El niño chiquito llora y está llorando a mamá y papá y una rabieta y es el fin del mundo para él. Y nosotros lo vemos y decimos, esto es una tontería, van a pasar unos minutos y se va a olvidar de esto completamente. Pero tenemos que ver estas cosas, que la conciencia del infierno es algo... que no capté bien lo que dijo al final. Gracias, Rav. Mujeres del Pity Center. La Malhut corregida se corrige con la cualidad de juicio, cuando el juicio está oculto y la cualidad de misericordia se revela. Pero dice aquí que cuando uno abre su boca se sentencia a muerte al hablar de esto, porque de esta forma el juicio que estaba oculto se reveló y entonces Duma puede nutrirse de su alma. ¿Qué significa que la persona abrió su boca y se sentenció a la muerte? Es decir, que habló y le dio fuerza a la otra fuerza. Y así le dio la posibilidad de que el otro lado se nutra de su alma.
El Rab dice, es que significa que no era el grado aún para utilizar su boca. Mujeres, Hebreo 2. Gracias, Rab. Ayer leímos que de hecho Urias llevó a cabo una corrección para Bathsheba que solamente él podía hacer. ¿Qué podemos aprender de esto con respecto a la dependencia, a nuestra interdependencia, por nuestra independencia con respecto a la corrección? El Rab dice, lo que cada persona pueda revelar. Pronto vamos a entrar en todo tipo de estudios, todo tipo de formas de estudio, y vamos a escuchar menos y menos explicaciones de mi parte. Tal vez aquí y allá un poco para poder entrar al material, pero de hecho empezar a discernir el material y sacar conclusiones, ustedes van a tener que hacer esto por su propia cuenta. ¿Ok? Ok, PT 31. El amigo pregunta, Rav, con respecto a este pacto que tenemos entre nosotros, cuando un amigo lleva a la escena una acción que piensa que va a intensificar el pacto, pero se da cuenta que los amigos no tienen ningún interés, ¿debería soltar esta acción o debería persistir y esperar y ver que el deseo despierte en todos? El Rab dice, este es un gran problema y tenemos que escudriñarlo tal vez, pero en principio nosotros tenemos que no tenemos que trabajar con ninguna acción que va hacia alguien. Tenemos todos estos tipos de recomendaciones de los cabalistas, de sus artículos, de sus escritos. Tenemos que leer estos artículos y de aquí vamos a extraer algo que vemos y vamos a llevarlos a cabo, vamos a poder implementarlos y así avanzamos. El amigo dice, ¿y qué significa? ¿Qué se considera que la persona está guardando el pacto y que está transgrediendo el pacto? El Rab dice, cuando ve que esta acción del pacto está llevándolo a cabo hacia todos, o sea, lo está haciendo pensando en todos y no lo está haciendo para sí. Y entonces al guardar este pacto se puede alcanzar algo real, algo tangible. Y luego a partir de este lugar bueno, tenemos que prestar atención a esto y avanzar de aquí en adelante. Moscú 4. Yo quería de todas maneras preguntarle si usted podría explicarnos la historia de Urias, porque aparentemente aquí David hizo todo correctamente. No recibió la luz superior y recibió las correcciones. Entonces, ¿cuál fue el pecado? El Rab dice, buena pregunta. Es una pregunta correcta. Leámoslo unas cuantas veces más. Lee todo este tema de nuevo y vas a ver. Y te va a ayudar incluso a aclarar tu pregunta. Y de ahí vas a tener las cosas más claras. Es una pregunta muy seria. Es una pregunta real. Y es una pregunta que se pregunta en muchos lugares. Hadera 1. No los escuchamos. Hadera 1. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora te escuchamos, dice Rav. El amigo continúa su pregunta. Tal vez el pecado de David fue que cuando el juicio apareció dentro de él, él perdió su conexión con el Creador y fue capaz de hacer esta conexión solamente a través de la misericordia, que es Urias. Y dado que lo mató, entonces ya no tenía la posibilidad de restaurar esta conexión. Y entonces este fue el pecado. El Rab dice, tal vez.
Yo no tengo respuesta. No, yo no voy a dar ninguna respuesta. El Zohar pregunta, y al entrar en esto, es que tú vas a poder contestarte a ti mismo. Ok, ¿qué tenemos aquí? De Romuno. Buenos días. Una pregunta a mi amigo. ¿Podría decirse que Urias es de hecho la luz que reforma? El Rav dice sí. Tenemos preguntas aquí en la sala, dice el amigo. Por favor, dice el Rav. David. Fue escrito aquí que Batsheva era con David desde la creación del mundo. ¿Qué es esta conexión que hay entre lo masculino y lo femenino, el hombre y la mujer? ¿Cómo puede ser que haya un deseo que no sea mío y tengo que tener cuidado y decir no es mío o si es mío? El Rav dice, esto es difícil de entender, pero hay partes en el deseo de recibir y en la intención de otorgar que aún no están conectadas la una a la otra y por lo tanto no pueden trabajar juntos. Y entonces hay un problema. ¿Cómo conectarlos? ¿Cómo corregir Malhut, la Malhut general? El amigo dice, ¿y qué tiene que ver esto con el Malhut general? Es un deseo que aparece en la persona y tiene que calcular también el deseo general. ¿Cómo puede hacer alguien esto? La persona es parte de este Kli general, es parte de la Shekhinah. Y el amigo continúa. Entonces, cuando un deseo despierta en la persona, también está la pregunta cómo conectarse, qué hacer con esto. Entonces, esto significa que tiene que atravesar cierta corrección el deseo en la persona. Y entonces la pregunta es, ¿qué es esta corrección? Que Batsheva tiene que incorporarse en la cualidad de misericordia. Y luego, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Llevamos esto a la decena? ¿Cómo trabajamos, de hecho, con un nuevo deseo? El Rav dice, si es que nos conectamos, empezamos a ver dónde está en la decena Batsheva, David, Urias, David, que es el deseo general, y cuántos que nos acercamos los unos a los otros para poder conectarlo todo en un solo punto. El amigo, ok, última pregunta. De hecho, ¿qué es este incesto? Rayot se traduce como desnudez también. Es la revelación de la verdad de cuán opuestos somos los unos a los otros. No puede ser que no haya conexión entre nosotros. Latin 6. Hola Raf. ¿Cómo afecta el din en Malhut a la conexión en la decena y cómo usamos el arrepentimiento para estar endulzados con la cualidad de Rajamín como David y poder volver a la conexión? Nosotros simplemente estamos cambiando un poquito, otro poquito, hasta que nos acercamos y comenzamos a saber y a entender a otras personas, a otras almas, y cómo y cuánto es que podemos de hecho estar en conexión con ellos. Es algo muy similar a cómo es que crecemos en este mundo. Al principio, un niño no necesita ninguna conexión con nadie más. Tiene unos cuantos juguetes y son suyos. No me los toques, son míos.
Y después el niño comienza a sentir que hay un deseo mutuo con otros niños. Y no solamente que él quiere lo que otros quieren, sino de hecho hay un deseo de jugar con el otro. Y esto significa que hay un asunto de conectarse con el deseo del otro. Y así es como comienzan a conectarse con nosotros. Y hay un asunto de compartir. Ahora hay algo común que es más grande que el juego en sí. No es que yo tenga una pelota y él tiene una pelota, sino de pronto hay esta pelota entre nosotros. Y a través de esta pelota podemos tocar deseos mutuos. Y esto es algo diferente, es algo nuevo, es algo mucho más interesante. Es decir, nos estamos elevando del nivel de conexión a través de un medio, esta pelota. A través de esta nos elevamos a otro medio, una conexión entre nuestros deseos. Y así es que estamos felices de que nuestros deseos están actuando conjuntamente. Y así es que, bueno, hay muchos grados así. Hay muchos más detalles en esto. Y entonces, con respecto a cuánto yo me puedo incorporar en ellos y ellos pueden incorporarse en mí, entonces, de acuerdo a esto, podemos medir nuestra pasión, la medida de nuestra conexión entre nosotros. Y así sentimos que realmente los dos anhelamos mucho la unidad. Y de pronto no es solamente el juego que se vuelve el asunto aquí o lo importante, sino que de hecho en este juego nosotros empezamos a disfrutar que estamos actuando como uno solo. Y entonces creo que mientras más avanzamos en el futuro, este futuro cercano, estos juegos van a volverse más y más sociales, van a ser juegos sociales y realmente van a actuar como catalizadores, como puertas únicas. Sin lugar a duda, este episodio de David se contrasta con todos los aspectos religiosos y morales de la humanidad. Mi pregunta es la siguiente. En la relación del desarrollo de las almas en este proceso de David y Betsheba, ¿cómo lo podemos discernir en el trabajo espiritual de la decena? איך אפשר לברר את ההתפתחות של התהליך הרוחני של הסיפור של שרה ודוד והעשירייה, שבת שבע ודוד, סליחה. בת שבע ודוד זה זוג. Betsheba y David como pareja, ellos tienen que complementarse. Pero para poder escudriñar estos asuntos, necesitan a alguien o algo que los va a molestar, alguien que va a separarlos, que va a causar una brecha donde la luz surja a partir de la oscuridad. Es decir, necesitamos que alguien que va a poder mostrar la oscuridad, porque a partir de la oscuridad va a poder brillar la luz. Esto también lo vemos en nuestra vida. Necesitamos despertar algún tipo de mordida en el otro. Y entonces sentimos este hincón, y entonces con esto es que sentimos cierto sabor, y así revelamos también lo opuesto.
como picazón. Entonces, todo este asunto de la historia de Batsheva y de David, de esto es lo que habla. Y hay obviamente muchos asuntos más profundos, pero los vamos a aprender más y de hecho van a aclararse por cuenta propia cuando nosotros aprendamos más. Moshe. בוקר טוב. רב, בעניין כוח דין נסתר וגנוז ורחמים גלויים. Respecto a la revelación de la misericordia y el ocultamiento, כל עוד אין לנשמה כוחות לגלות את הכוח דין שפועל, אנחנו נמצאים tanto como las almas tengan fortaleza para revelar, correcto, el juicio o la misericordia de los cielos. ¿Está correcto eso? De la manera que nosotros revelamos el mismo sufrimiento y dolor, así como lo sentimos justo ahora, revelamos que respecto a nosotros, a nuestro desarrollo, se os da una oportunidad. Rab, ciertamente, sí. Sin duda, todos estos castigos, la fuerza de juicio no sería revelada, ni de una forma nosotros nos protegeríamos de esto y no seríamos capaces a retornar a esto. Entonces, en cada estado debemos estar en gratitud. Rab, ¿de acuerdo? Sí. Correcto. Y para estar agradecido, ¿cómo estar agradecido del dolor y sufrimiento? Rab, está escrito que debemos agradecer por el mal, tanto como por el bien, porque realmente no hay mal ni bien. Todos son discernimientos que te enseñan cómo ir en camino hacia la meta final. Gracias. Quiero continuar este punto. Hay un deseo en el que yo me comprometo o me alejo y que el Creador lo haga todo. ¿Qué determina la distancia entre juicio y misericordia? ¿Cómo definir la distancia entre juicio y misericordia? Eso no me interesa tanto como estar cerca de la meta o no. Así es como yo debo revisar mi estado. Hay estados que mientras yo más me siento lejos, más yo me acerco prácticamente. Rab, sí, puede ser, porque luego tú escrutinas de una manera más que si lo hicieras de una forma normal. ¿Cómo yo llego a esa fase del escrutinio donde acá estoy escrutinando un límite y luego llego a otro tipo de escrutinio? Rab dice desde la experiencia. Ok, ya podríamos ser capaces de movernos a la segunda parte de la lección. Y ahora una canción. Doesn't matter where we came from, nation, tongue, or land. Heart to heart we sing this song, marching hand in hand. One by one we're entering the palace of the king. Side by side in harmony we sing. Here we are embracing, we have gathered here again. Say goodbye to trouble, bid farewell to pain. Come and see your brothers reach and touch your soul. All day in happiness we call.